Hola, soy Félix San Jordi, en Twitter soy @locutorco y hoy en el ejercicio de lectura, a primera vista, voy a leer el comienzo de un libro de Jorge Edwards. Es un bello libro publicado por Alfaguara. Tengo la suerte de tener un ejemplar autografiado por el autor, por Jorge Edwards. Voy con la primera página. El libro se llama El inútil de la familia. Joaquín Edwards Bello, el personaje principal de este libro, no es ningún invento mío. Como lo sabe en Chile cualquier hijo de vecino, Joaquín Edwards Bello existió. Nació en Valparaíso en 1887 y murió en Santiago a comienzos de 1968. Era hijo de Joaquín Edwards Garriga, el hermano mayor de mi abuelo paterno, y, por lo tanto, primo hermano de mi padre y tío mío en segundo grado. Por el lado materno era bisnieto de Andrés Bello, el bisabuelo de Piedra, como él se permitió bautizarlo, miembro destacado de nuestros panteones de hombres ilustres, de nuestros medallones, de nuestros paisajes republicanos de piedra, de mármol, de bronce. Joaquín, mi tío, fue novelista, cuentista, ensayista, autor durante largas décadas de una crónica semanal que se publicaba en el diario La Nación del día jueves. Sus novelas, y cito entre otras, Criollos en París, El chileno en Madrid, El roto, La chica del Crillón, Valparaíso, Fantasmas, tuvieron repetidas ediciones, y los jueves de La Nación eran arrebatados por los lectores. Los jóvenes de hoy siguen leyendo a Edwards Bello con fruición, con evidente simpatía, como si intuyeran que es, por encima del tiempo, uno de ellos. Era un escritor incorrecto, desdeñoso de la academia, pero pluma incisiva, de ritmo ágil, nervioso, de visiones fulgurantes y a menudo contradictorias. Sus lecturas, sus grandes amores literarios eran tan variadas, desconcertantes, contradictorias como su propia escritura. En sus comienzos, que se remontan al siglo XIX, a sus años infantiles en Valparaíso, devoró a Emilio Salgari y a Ponson du Terrell. Siempre siguió con fascinación las hazañas de Rocambole y en buena medida fue un autor rocambolesco. Las grandes pasiones de su juventud fueron Guy de Maupassant, el Emilio Solá de Nana, novela cuyas escenas finales, las de la muerte de Nana en el Gran Hotel de París, recordó durante toda la vida, y Paul Bourget. Después descubrió a Stendhal, y no se apartó nunca de ese descubrimiento, y llegó a identificarse de manera exaltada y atrabiliaria con algunos personajes de Eza de Queiroz, sobre todo con Fradique Méndez y con el primo Basilio, fenómeno que lo llevó a escribir una curiosa fantasía portuguesa, como él mismo la definió, Don Juan Lusitano. Joaquín, desde luego, nunca fue indiferente al mito de Don Juan, como demuestra en este opúsculo y en muchas otras páginas suyas. No está de más agregar que fue Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Periodismo, caso excepcional en la historia de las letras chilenas, ya que solo hubo otro autor, el poeta y cronista Daniel de la Vega, que obtuvo los dos galardones. En resumen, Joaquín Edwards Bello, mi tío Joaquín, tío en segundo grado, como dije, para ser preciso, y figura real, histórica, fue un rebelde, un solitario, un francotirador, en cierto modo un maldito, y terminó por obtener, sin embargo, al cabo del tiempo, en su Chile, que amaba y que también odiaba, un reconocimiento oficial. Además, por encima de todo, desde su primera y escandalosa novela publicada en 1910, El inútil, conquistó el reconocimiento y la adhesión exaltada, incondicional de innumerables lectores, gente que uno todavía encuentra de cuando en cuando en el horizonte chileno de ahora. Joaquín desafió la familia Edwards, la suya y la mía.
en años en que no era nada fácil desafiarla. Más allá de eso, fue irreverente con respecto a los poderes establecidos en su conjunto, y esto lo llevó a vivir como un ser aparte, un marginal, un excéntrico. Poco antes de cumplir los 81, y a pesar de que había logrado una forma de estabilidad y hasta felicidad hogareñas, resolvió y preparó con sumo cuidado su suicidio. En mis propios comienzos, en mis años de escritor inédito y medio clandestino, escondido de la autoridad paterna, el fantasma de Joaquín estaba vivo y residía en Santiago, pero que la familia no frecuentaba y ni siquiera mencionaba, flotaba en alguna parte. Ocupaba un espacio en un segundo plano mental, en un sitio no bien definido. Yo solía divisarlo, al personaje de carne y hueso, quiero decir, en la penumbra del fondo de una librería, en la penumbra, o caminando por las calles de la ciudad, por Huérfanos, por Ahumada, por San Antonio. Y ahora comprendo que no me atrevía a acercarme a él. Iba siempre, o casi siempre, solo, vestido de tweed, con un sombrerito inglés coronado por una pluma verdosa. Caminaba con la mirada clavada en un punto indefinido, fijo, como ausente, y cualquier lector suyo sabía que no le gustaba nada que lo miraran a él, que era capaz de salir con 4 frescas. Desde hace tiempo pienso que su vocación de escritor, que se manifestó en los primeros años del siglo XX, en un contexto social ultra reaccionario y en el interior de una familia poderosa y donde él, aunque perteneciera a una rama acomodada, hacía figura de segundón, de pariente pobre, fue, en último término, un destino y un destino trágico. La historia que narro en este libro, por consiguiente, es la de un héroe trágico, alguien a quien siempre seguí con los ojos muy abiertos, con apasionada y a veces abismada atención. Es, en alguna medida, mi propia historia, pero he sentido más de una vez, y solo me atrevo a reconocerlo ahora, que el sacrificio de Joaquín contribuyó de alguna manera, en forma indirecta, en cierto modo misteriosa, a facilitar el camino mío. Aunque no nos cruzamos casi nunca, se trata, si ustedes quieren, de un mito personal. Pero ya sabemos que el mito, como sostuvo un poeta del siglo pasado, es la nada que es todo. Las novelas de Joaquín tienen fuertes elementos autobiográficos, anclados en terrenos profundos de la memoria, profundos y de cuando en cuando resbaladizos. Por eso he tratado a sus personajes de ficción como autorretratos parciales, confesiones entreveradas en la invención novelesca. Por otro lado, la biografía, la autobiografía, la memoria personal, se han visto alteradas en mi escritura por intromisiones ficticias. La verdad biográfica ha triunfado a cada rato, sin embargo, sobre la llamada mentira novelesca. Mentira que, por lo demás, es una forma única, insustituible de transmitir parcelas de verdad en sus diversos matices, en sus luces y sombras. Existió, pues, el primo Joaquín de mi padre, o, si ustedes prefieren, mi tío Joaquín. Y también existieron, de otro modo, Eduardo Bisset Lacerda, Pedro Plaza y Pedro Wallace, el Azafrán, el Curriquiqui, Teresa Iturrigorriaga y el terrible Esmeraldo. No hago ni pretendo hacer crítica literaria formal, pero transmito impresiones de lectura. Completo a veces episodios novelescos, como si las novelas de Joaquín, en lugar de terminar en sí mismas, crearan espacios abiertos y transitables. Son libertades que me tomo sin demasiado respeto por los límites de un género o del otro, con sentido del juego. Al fin y al cabo, el arte es juego, y lo que he trazado aquí, como verán ustedes desde el primer capítulo, es el retrato de un jugador, porque el texto funciona como un vasto paréntesis. Se abre con una mañana desgraciada en el hipódromo Chile, anuncio del fin. Se cierra con el final suicida, seguido de una breve coda o cauda. Y en el medio, es decir, adentro del largo paréntesis, se encuentra toda la historia, desde la infancia en el Valparaíso del siglo XIX, con uno que otro personaje secundario que conocí de cerca y con más de algún detalle de la historia mía.
detalle incrustado a manera de viñeta o entremés, o cuento intercalado. Advierto al lector para su inteligencia del primer capítulo el que abre el paréntesis, que el Hipódromo Chile es una pista de arena donde se realizan carreras de caballos en las mañanas. Entiendo que los programas han cambiado, pero la época del primer capítulo, es decir, en los últimos años de Joaquín, siempre había carreras en las mañanas de domingos. Asistí alguna vez con mi padre, Sergio Edwards Irarrázaval, carretero entusiasta de toda la vida, y a esas sesiones, carretero entusiasta de toda la vida a esas sesiones, pero tengo la impresión de que su primo Joaquín, marginal, autoexcluido, sombrío, no iba entonces a la tribuna de socios. El hipódromo está situado en el barrio popular de Independencia, no lejos del Cementerio General, relativamente cerca de la calle Santo Domingo Abajo, donde vivía Joaquín en ese tiempo y donde vivir era muy mal visto, precisamente por la gente como mi padre. Desde todas partes, pero sobre todo desde la tribuna de socios, el hipódromo, más allá de los techos pobretones de las cercanías, se abre sobre un magnífico paisaje de la cordillera de los Andes, más visible en los años de mi padre y de Joaquín, cuando la contaminación no había envenenado todavía el aire de la ciudad. El episodio narrado por mí, que conocí de buena fuente, pero que me he tenido que imaginar en sus detalles, debe haber ocurrido alrededor de 10 años antes del suicidio de Joaquín, allá por 1958 o 1959, en las postrimerías del segundo periodo del general Carlos Ibáñez del Campo, o en los comienzos de la presidencia de Jorge Alessandri. Eran tiempos grises de mediocridad rampante. Años de apariencia tranquila y de fondo terrible. Y ya tenían los años aquellos, aunque no todos lo percibieran, un definido carácter de vísperas. Estaban llenos de anuncios que no se llegaban a interpretar en su correcto sentido, de movimientos y desplazamientos subterráneos, de cambios dramáticos, repentinos. A pesar de que en Chile, como se decía con insistencia en todos los ambientes, en los tonos más diversos, nunca pasaba nada, de que Chile estaba fuera del mundo. Nunca pasaba nada, y sin embargo pasaba y pasaría. Había procesos sordos, ajustes geológicos, ruidos y temblores de toda especie, y no se encontraba demasiado lejos la era de los grandes cataclismos. Muy bien, ese ha sido el ejercicio de lectura de hoy, el libro de Jorge Edwards, El inútil de la familia, publicado por Alfaguara. Muchas gracias. Con esto termino el ejercicio de lectura de hoy. Soy Félix Sanjordi. En Twitter, @locutorco.